personas que, aunque por fuera parecen fuertes, por dentro viven desconectadas de lo que sienten. Les cuesta descansar, expresar sus emociones, confiar en su intuición o sentirse realmente en casa, incluso cuando ya han llegado. Otras, en cambio, parecen habitar la vida con una sensibilidad profunda. Saben cuándo detenerse, cuándo cuidar de sí mismas y cuándo dejar que los ciclos hagan su trabajo. No luchan constantemente con lo que sienten, sino que aprenden a escucharse, aprenden a atenderse y aprenden a sentir todo aquello que viven dentro de ellas mismas. La astrología llama a este arquetipo la luna y expresa una diferencia especial. La luna no habla únicamente de las emociones, habla de tu mundo interior, de la memoria que vive debajo de la conciencia, de la relación con la madre y con el cuidado, de la intuición, de los ritmos naturales del cuerpo y de la naturaleza, de esa parte de ti que necesita pertenecer para poder florecer. En este video descubrirás por qué la luna no busca brillar como el sol, sino enseñarte a sentir, porque tus emociones tienen un ritmo que no puede forzarse y por qué las grandes culturas de la humanidad vieron en la luna el símbolo de sanación, transformación y renacimiento. Y al final realizaremos un ejercicio astroterapéutico para que puedas descubrir cómo vive este arquetipo dentro de ti para comenzar a integrarlo conscientemente. Si el sol responde a la pregunta ¿quién soy yo?, la luna responde a otra pregunta igual de importante: ¿qué necesito para sentirme verdaderamente seguro, nutrido y en paz? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento? ¿Dónde se aloja esa emoción? ¿Cuál es la emoción predominante que me acompaña día a día? Hay una parte de nosotros que no funciona desde la voluntad ni desde la razón. No busca conquistar el mundo ni demostrar quién es. Esa parte siente, recuerda, intuye y responde de una manera espontánea a lo que se vive. Ese territorio es lunar. La luna representa el mundo emocional, la memoria profunda, la intuición, los hábitos inconscientes y la manera en que buscamos protección y pertenencia. También simboliza a la madre, el arquetipo femenino, el hogar, los ciclos naturales y la capacidad de nutrirnos a nosotros mismos y a los demás. Es el principio receptivo de la vida. Mientras el sol irradia, la luna recibe, integra, abraza. Mientras el sol sostiene una dirección constante, la luna va cambiando durante el transcurso de esa dirección, se adapta y se transforma. Su naturaleza no es lineal, es cíclica. Por eso, una luna integrada no elimina las emociones, nos enseña a habitarlas, no evita los cambios, nos ayuda a atravesarlos, no pretende controlar cada experiencia, aprende a escuchar el ritmo con el que la vida se mueve. La astrología védica considera la luna llamada Chandra o Soma el segundo cuerpo más importante de la carta natal después del ascendente. Es el indicador natural de la mente emocional, la madre, la memoria, el bienestar, el cuerpo físico y sus fluidos. Una luna equilibrada favorece la estabilidad emocional. La luna debilitada suele reflejar una mente inquieta, una vida emocionalmente frágil y una dificultad para encontrar la paz interior. Sentir no significa que eres débil. Sentir y atender tu emoción significa que eres una persona lo suficientemente fuerte y valiente para navegar tu mundo interior. La astrología occidental coincide en lo esencial. La luna representa el mundo emocional, las necesidades profundas de seguridad, del vínculo con la madre, porque con la luna podemos observar el estilo de apego que nosotros tenemos y que vamos a desarrollar a lo largo de nuestras relaciones cuando seamos adultos. Bueno, cuando somos adultos en este caso. Nos muestra el tipo de infancia que hemos tenido, la memoria psíquica y la manera en que buscamos sentirnos protegidos. Y voy a hacer un paréntesis con la memoria psíquica, porque la luna nos habla de vidas pasadas, nos habla de una memoria ancestral. Nos habla de una memoria que atraviesa generaciones y lo vamos a ir viendo a través de las historias. Es el lugar donde se forman muchos de nuestros hábitos afectivos y donde aprendemos o dejamos de aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Aquello que decimos límites personales, espacio personal, eso es campo de la luna. Entonces, con la luna podemos ver si hemos trabajado nuestro espacio personal, si lo cuidamos, si lo cultivamos, si lo respetamos,
Si dejamos claro, de cierto, cuál es esa frontera donde estoy yo y está el otro. Desde la psicología profunda, la luna también expresa el arquetipo materno descrito por Carl Jung. Esta dimensión de la psique relacionada con el cuidado, la receptividad, la sensibilidad y la capacidad de sostener la vida. No se limita a la figura de la madre biológica, también vive dentro de cada persona como una forma que protege. Esa madre intrínseca a ti, ese arquetipo que vive dentro de ti y te maternaliza cuando ya tú tienes que crecer, ¿cierto? Te vuelves tu propia madre. Es esa parte que protege, nutre, escucha, cuida, abraza, que acompaña en esos momentos difíciles. Esa es tu madre. Cuando descuidamos nuestra luna, podemos terminar viviendo desconectados de nuestras necesidades más básicas. Ignoramos el cuerpo hasta que se enferma. Reprimimos las emociones hasta que se desbordan. Perdemos el contacto con nuestra intuición y buscamos afuera esa seguridad que no hemos construido adentro de nosotros. En cambio, cuando trabajamos conscientemente este arquetipo, desarrollamos una sensibilidad más madura. Aprendemos a reconocer lo que sentimos sin quedar atrapados en ello, respetamos nuestros propios ritmos y cuando respetamos nuestros propios ritmos, podemos respetar los ritmos de los demás. Construimos un hogar interior y cultivamos una estabilidad emocional que no depende únicamente de las experiencias o circunstancias externas. Trabajar la luna, ser consciente de tus emociones, no te hace una persona frágil o débil, te hace una persona mucho más consciente del mundo interior. Con el sol nos podemos dar cuenta y podemos ser más conscientes del mundo exterior, ¿cierto? De todo aquello que podemos ver. Pero con la luna podemos ser más conscientes de nuestro mundo interior, aquello que solamente tú puedes conocer porque solamente tú puedes navegar tu mundo interior. Te vuelve más consciente de aquello que necesita ser cuidado para que todo lo demás pueda florecer. Los primeros grandes relatos sobre el arquetipo lunar nacieron en el antiguo Egipto y curiosamente allí la luna no era una diosa, era un dios. Su nombre era Honsu, también conocido como Khonsu, una palabra que significa el viajero, el que atraviesa. Era hijo de Amón y de Mut, y formaba junto a ellos la tríada tebana, uno de los centros religiosos más importantes del Egipto faraónico. Los egipcios lo representaban como un joven que tenía un mechón así de medio lado por su frente, representando precisamente esa juventud que recorría el cielo cada noche llevando el disco lunar sobre su cabeza, ese disco lunar de una luna creciente. Mientras el sol gobernaba el día, Honsu acompañaba silenciosamente a quienes caminaban en la oscuridad. Honsu era el dios del tiempo. Cada ciclo lunar marcaba el paso de los meses y organizaba el calendario de la vida egipcia. También era un dios sanador, y no precisamente del cuerpo, sino de aquellas heridas y enfermedades que parecían no tener explicación, como los trastornos del alma, las pesadillas, los miedos nocturnos, las alteraciones de la mente y todo aquello que hoy llamaríamos sufrimiento emocional. Cuenta la tradición que el faraón Ramsés II recibió un mensaje desesperado desde el reino de Bagdad. La princesa Ventresh sufría una extraña enfermedad. Ningún sacerdote ni ningún médico había logrado aliviarla. Entonces, el faraón Ramsés II, siendo en términos coloquiales el cuñado de esta princesa, pues su hermana era ahora la reina y esposa de Ramsés, decide enviar la estatua sagrada de Honsu, el dios de la luna. Lo llevan en una caravana hermosa, con pompos y platillos, y después de un largo viaje la estatua llega hasta la princesa. El espíritu que la atormentaba reconoció inmediatamente el poder de Honsu y pidió una única condición antes de retirarse: celebrar un festival de despedida. El festival se cumplió y se realizó, y la princesa Ventresh recuperó la salud. El príncipe Bagdán quedó tan agradecido que decidió conservar la estatua del dios Honsu para siempre, pero 3 años y 9 meses después tuvo un sueño extraordinario. Vio cómo de la estatua surgía un halcón dorado que emprendía el vuelo hacia Egipto. Comprendió que ningún dios puede permanecer donde ya no pertenece. Al despertar, ordenó devolver inmediatamente la imagen de Honsu a Tebas con grandes honores y abundantes ofrendas.
Más allá del mito, la enseñanza psicológica es profundamente humana. Honshu nos recuerda que la sanación comienza cuando somos capaces de acercarnos a aquello que duele, en lugar de seguir huyendo. También nos enseña que existen momentos de la vida en los que no necesitamos una luz deslumbrante como la del sol, sino que necesitamos una luz mucho más suave, una que apenas ilumine el siguiente paso, lo suficientemente fuerte para atravesar la noche sin perder el camino. Y aquí hay un montón de palabras clave. Hay demonios, hay noche, hay posesión, hay sueños, hay predicción, hay profecía. Y todo esto hace parte del arquetipo lunar. Honshu también representa la verdad que solemos olvidar. Cada proceso de sanación tiene su propio ritmo. Y hoy en día sabemos que la mayoría de las enfermedades empiezan en la emoción. En esa emoción que no prestas atención, en esa emoción que dices, no es tan importante. No pasa nada. En esa emoción que tú estás ignorando, se está creando una enfermedad. Porque de una u otra manera esa información tiene que salir, se tiene que expresar. Cuando nosotros hablamos de la luna que rige las emociones y al mismo tiempo hablamos de la sanación, es como si fuera el antídoto del veneno y el veneno mismo es el antídoto. Y esto es algo tan intrínseco, tan poderoso que habita dentro de este arquetipo. También nos recuerda que no todo se puede resolver de inmediato. Hay heridas que necesitan tiempo, silencio, descanso para comprender que la luna, o sea, nuestras emociones, no tienen prisa, necesitan ser atendidas paso a paso, observadas, abrazadas, gestionadas, expresadas. ¿Para qué? Para que no se encapsulen y para que no se vuelva una enfermedad. Pero en caso de una enfermedad, ya sabemos que ahí mismo está la sanación. Observar, analizar, abrazar, gestionar, mirar, escuchar, atender, cuidar, abrazar. Y se puede volver un poco redundante sí los términos, pero prácticamente es lo que hace la madre, ¿no? Una madre que ha alineado, integrado el arquetipo femenino, en este caso lunar. Yo abrazo, cuido, protejo. Y es lo que nosotros hacemos con nuestras emociones, lo que nos invita el arquetipo a hacer con nuestras emociones. Honshu también nos muestra algo muy importante. La capacidad de conectar con las emociones también va mitigando cuando nosotros no la observamos. Es un músculo. Si nosotros prestamos atención a nuestra emoción, somos conscientes de lo que estamos viviendo internamente, podemos ser expertos de las emociones, tanto propias como ajenas. Cuando sacrificamos el descanso, cuando vivimos siempre hacia afuera y nunca volvemos hacia adentro, nunca volvemos a nuestra casa, esa sensibilidad, esa intuición se desgasta, pierde su fuerza, se desconecta. En Egipto también encontramos otra figura que también representa este arquetipo lunar. No fue clamada como dios de la luna, pero tiene atributos de la luna que vale la pena rescatar y tener en cuenta. Porque era la diosa de la maternidad, la magia, la protección y la resurrección. Y esta querida diosa es nuestra diosa Isis. Cuando su culto se extendió por el mundo griego y romano, comenzó a identificarse con las grandes cualidades de las diosas lunares, hasta convertirse en una de las imágenes más poderosas de la sabiduría de la luna. El esposo de Isis, Osiris, fue asesinado y despedazado por su hermano Set, quien dispersó sus restos por todo Egipto para impedir que pudiera volver a la vida. Mientras cualquiera hubiera aceptado la pérdida, Isis hizo todo lo contrario. Comenzó un largo viaje recorriendo el país en busca de cada uno de los fragmentos del cuerpo de Osiris. Uno por uno y sin prisa, de nuevo la paciencia, sin rendirse, con intuición, siguiendo cada paso, cada camino, hasta encontrar cada una de las partes. Cuando finalmente reunió todos los pedazos excepto uno que era el falo, creó uno con sus propias manos. Y utilizó palabras sagradas que había aprendido precisamente de Thoth, uno de los dioses que vamos a ver en el próximo video acerca de Mercurio, porque Thoth es alta magia. Y entonces ella venda todas estas partes y con su conocimiento en esa magia recompone todo aquello que había sido destruido. No borra la herida, simplemente lo transforma y es precisamente lo que hacemos con nuestras emociones. Y gracias a ese acto de amor y perseverancia, Osiris puede renacer y convertirse en el señor del inframundo. De nuevo, alta magia. De ese encuentro, Isis engendra a Horus y da luz a Horus y lo oculta entre los pantanos del delta del Nilo para protegerlo de Set. Allí lo alimenta, lo cuida, lo sostiene hasta que estuvo preparado para cumplir su destino.
Una madre protege, ¿no? Cuida, de nuevo. Cuando nosotros estamos hablando de la luna y de nuestras emociones, abrazamos, cuidamos, atendemos. Esa es la idea de trabajar el arquetipo lunar. Y es por eso que durante siglos fue representada amamantando a su hijo como una imagen que más tarde se va a volver iconográfica representando la Virgen María con el niño Jesús. Pero el culto de Isis también esconde otra dimensión, sus famosos misterios iniciáticos. Quienes participaban en ellos atravesaban rituales de muerte simbólica y renacimiento espiritual. Descendían a la oscuridad para regresar transformados. Y cuando empezaban estos ritos iniciáticos, ustedes pueden saber cómo Isis se conectaba con los discípulos o con los llamados por medio de los sueños. Entonces, de nuevo, trabajamos emociones, trabajamos sueños. O sea, una cosa nos lleva a la otra. Y así como nuestras emociones nos pueden llevar a lugares muy oscuros, una vez que nosotros trabajamos en ellas, podemos volver a renacer, podemos pegar esos pedazos, podemos transformarnos una y otra vez y eso nos hace magos. Porque después de una pérdida, de una traición, de una separación o una experiencia que cambia nuestra vida para siempre, la luna no pretende que olvides esos fragmentos. No pretende que digas, no es importante de nuevo. Te invita a buscarlos, te invita a recogerlos con paciencia, a amarlos, a aprender de ellos, a ser más fuerte a través de esas experiencias. No por nada, la luna también representa la memoria del alma. La memoria es riqueza pura y mirar al pasado nos refleja mucho una profecía que se puede cumplir en el futuro si nosotros no la trabajamos. Y reconstruirnos desde un punto de vista más consciente, eso nos hace fuertes. Reconectar con nuestras emociones para nada es de débiles. Es que sentir tristeza, miedo, angustia, dolor, etc. Todas las emociones, desde lo más alto hasta lo más bajo, si lo ponemos en una escala, es absolutamente maravilloso porque cada una te está enseñando algo. Y nunca volvemos a ser los mismos. Y qué maravilla que no, porque vienes integrando experiencia, poder, resiliencia, una gran capacidad de conectar con tus emociones que te va a llevar precisamente a la intuición. Si tú sabes lo que tú sientes aquí dentro, puedes reconocer lo que sucede aquí afuera y también puedes presentir lo que viene más adelante. Isis nos recuerda que existe una fuerza silenciosa capaz de sostener la vida mientras todavía es frágil. Todos tenemos proyectos, vínculos, sueños o partes de nosotros mismos que aún son muy pequeños y que debemos cuidar. Y antes de salir a ese mundo exterior, de compartirlos y de expresarlos, debemos protegerlos, alimentarlos, cuidarlos. Y ese es un trabajo absolutamente lunar. No acelerar el crecimiento paso por paso, fase por fase, ritmo por ritmo, ola tras ola, para crear un espacio donde la vida pueda desarrollarse con seguridad. Con Isis coexisten tres grandes cualidades del arquetipo lunar. La restauración, porque reúne todo lo que estaba roto. La nutrición, porque protege y alimenta la vida que aún está creciendo. La transformación, porque comprende que para renacer primero hay que atravesar la oscuridad. Y este arquetipo puede ser un poquito parecido a Plutón, porque en Plutón vamos a ver la sombra y vamos a ver la transformación de la misma, pero de aquí en adelante vamos a ver que cada arquetipo guarda un montón de emociones, así que la luna está integrada en el resto de arquetipos. No están desligados, separados, no, fluyen, todo fluye, las energías fluyen entre sí. Ahora, desde Egipto vamos a viajar hasta la India, y en la tradición védica la luna tampoco era una diosa, era un dios llamado Chandra, también conocido como Soma, una de las deidades más importantes de la astrología védica. Chandra representa la mente emocional, la memoria, el bienestar, la madre y la capacidad de experimentar la vida desde la sensibilidad. Por eso en la astrología védica, después del ascendente, es el cuerpo celeste más importante de toda la carta natal. Pero la historia que mejor explica su naturaleza comienza con una promesa. Daksha, uno de los grandes patriarcas de la creación, entrega a sus 27 hijas en matrimonio a Chandra. Aquellas hijas no eran mujeres comunes, representaban las 27 mansiones lunares que conocemos como nakshatras, las constelaciones por las que la luna transita durante cada recorrido por el cielo. Cada mes la luna se está moviendo alrededor del zodiaco, ¿cierto? Y en ese zodiaco habitan 27 mansiones que en algún video más adelante vamos a explorar. Antes de la boda, Daksha le hace una petición muy sencilla a Chandra. Debía amar a todas sus hijas por igual.
Chandra acepta, pero sin embargo no puede cumplir su palabra. No puede o no quiere, no sabemos, pero en todo caso se enamora profundamente de una sola de ellas, que es Rohini, símbolo de fertilidad, la belleza y la abundancia. Y ahí voy a hacer un paréntesis muy importante porque esa mansión queda en el signo de Tauro y una luna en Tauro está exaltada. Y ya de principio nos está hablando que la persona que contiene esta luna va a tener precisamente fertilidad, belleza, prosperidad y abundancia. Es un buen presagio para una persona que tiene esta luna. El caso es que Chandra pasa la mayor parte de su tiempo con Rohini, mientras las otras 26 esposas eran ignoradas. Sintiéndose humilladas, todas las hermanas acuden a su padre y Daksha intenta corregir la situación en varias ocasiones, haciendo que Chandra recapacite y que tome de nuevo esa promesa que había hecho anteriormente. Entonces, al ver Daksha que Chandra no cumple con su promesa de amar a todas sus hijas por igual, le lanza una maldición. Le arrebata aquello que más lo definía, su luz. Desde ese momento, Chandra comienza a apagarse. Cada día brilla menos, su cuerpo se debilita y como la luna sostenía los ritmos de la naturaleza, también comenzaron a marchitarse las plantas, los cultivos y la vida sobre la tierra. Ante el peligro de que el mundo colapsara, los dioses pidieron ayuda a Shiva. Chandra llega casi sin fuerzas ante la presencia de Shiva. Conmovido, Shiva lo coloca sobre su propia cabeza y le devuelve parte de su resplandor. Pero sin embargo, Shiva no podía romper completamente aquella maldición que estaba sobre Chandra. Solo podía transformarla. Desde entonces, durante 15 días, Chandra perdería lentamente su luz. Y durante los próximos 15 días, volvería a recuperarla hasta llegar a la luna llena. Así nacieron las fases lunares en la tradición védica. 4 fases importantes: menguante, nueva, creciente y llena. Y no como un castigo eterno, sino como el recuerdo de que incluso aquello que parece desaparecer puede volver a nacer. La enseñanza de Chandra es una de las más importantes del arquetipo lunar. Vivimos en una cultura que espera que siempre estemos bien, que siempre tengamos energía, que siempre produzcamos, pero nuestras emociones no funcionan así. La luna no funciona así. Hay momentos para crecer, para menguar, para nutrirnos en soledad, para expresarnos en público. Hay momentos para todo. Y esto amerita un ciclo, una fase, un ritmo. Y resistirse a esos ciclos solo produce más sufrimiento. Porque si resistes, persiste. Recuerden, Jung, aceptar que la vida emocional cambia es una forma de sabiduría. Chandra también nos deja otra enseñanza menos evidente. Su sufrimiento comienza cuando rompe el equilibrio entre sus vínculos, cuando no es honesto entre lo que puede recibir y lo que puede dar. También cuando le da atención a una parte y a otra simplemente las abandona. Nuestra luna también pierde estabilidad, o sea, nuestras emociones también pierden estabilidad cuando descuidamos áreas fundamentales de nuestra propia existencia. La salud, la familia, el descanso, las amistades, nuestro mundo interior. Todo aquello que dejamos sin cuidar termina reclamando nuestra atención. Y finalmente Shiva nos recuerda que existen lugares donde la mente puede volver a descansar, en el silencio, en la contemplación, en la meditación, con la naturaleza, en contacto con aquello que nos trasciende, porque hay heridas que no se resuelven luchando más, se transforman cuando aprendemos con la luna a desaparecer por un tiempo, a integrarlas, a abrazarlas, para regresar con una luz distinta. Con Chandra podemos ver 4 grandes cualidades del arquetipo lunar. Primero, los ciclos, porque toda la vida emocional alterna entre expansión y recogimiento. No todo el tiempo estás feliz. Hay momentos que estás feliz, triste, tal vez preocupado, tal vez tienes una chispita de miedo. Hay cosas, o sea, siempre estás en un movimiento. Claro, puedes calmar tu mente, puedes desarrollar el músculo de la paciencia, de la contemplación, de la meditación, de la compasión. Lo puedes desarrollar, pero tienes que cuidar tus ciclos y tus ritmos. No eres un robot. Eres un ser humano, conecta con tus emociones. También nos invita a la humildad, porque aceptar la mengua, aceptar que estamos tristes, aceptar que estamos mal, aceptar que nuestra luz está decayendo, hace parte del crecimiento y para eso necesitamos humildad. La tercera cualidad es el equilibrio, porque ningún vínculo puede sostenerse cuando olvidamos cuidar de los demás y cuidarnos a nosotros mismos. Damos lo que nosotros nos damos a nosotros mismos.
Tenemos que cuidarnos para poder dar y fortalecer esos vínculos y recordar que los vínculos son alimento para nosotros, para nuestra alma. Ya por último, nos recuerda la renovación, porque después de cada noche oscura siempre existe la posibilidad de volver a comenzar. Siempre, después de que navegamos esa mengua y nos hacemos chiquitos y necesitamos un abrazo y acurrucarnos, podemos volver a nacer con la luna nueva y empezar a crecer en nuestra luz una vez más. Entonces, con el sol veíamos que crecemos, que cambiamos cíclicamente en ese día, pero entonces es como yo tengo una identidad, florezco en esa identidad, me hago sabio en esa identidad, transcurro también mi sombra, ¿no? Pero cuando yo tengo una identidad, también tengo unos roles y unas facetas que no son propias. Entonces tengo que limpiarme y depurarme en la noche. Con la luna, que es precisamente la noche, y esas fases que vivimos durante la noche, que son fases rápidas, ¿sí? Nos movemos, transmutamos, hacemos magia, transformamos. Esa magia que nosotros hacemos es más interna, no necesita público, necesita una visión de amor y contemplación propia. Ahora imagínense este viaje tan espectacular. Estamos en India y nos vamos para Grecia, la Grecia más antigua. Ahora imagínense este viaje tan espectacular. Estamos en India y nos vamos para Grecia, la Grecia más antigua. Antes de que Artemis fuera asociada con la luna, los griegos ya tenían una diosa que representaba el astro nocturno y se llamaba Selene. Era hija de los titanes Hiperión y Tea, hermana de Helios, el sol, y de Eos, la aurora. Mientras Helios recorría el cielo durante el día, Selene tomaba el relevo al caer la noche y atravesaba el firmamento en un carro de plata tirado por caballos blancos y alados. La luz de Selene era distinta a la del sol. No se imponía, no cegaba, no dominaba, no era el centro como tal, simplemente iluminaba lo suficiente para que el mundo pudiera seguir existiendo en la oscuridad. Sin embargo, la historia por la que Selene es recordada no tiene que ver mucho con el cielo, sino con el corazón. Cuenta el mito que una noche, mientras recorría el firmamento, vio dormir a un joven pastor llamado Endimión. Su belleza era extraordinaria. Los mismos dioses decían que él había sido tocado por lo divino. Selene descendió del cielo y quedó profundamente enamorada de él. Pero existía un problema. Ella era inmortal y él era un ser humano. Y con el paso del tiempo, él envejecería y moriría. Entonces, Selene le pidió a Zeus un regalo extraordinario: que Endimión permaneciera eternamente joven, y Zeus aceptó. Pero el don tenía una condición: Endimión conservaría su juventud porque dormiría para siempre. Desde entonces, cada noche Selene descendía hasta la cueva donde descansaba su amado, lo contemplaba en silencio, lo besaba, permanecía unos instantes a su lado y antes del amanecer regresaba al cielo para continuar su viaje. Algunos antiguos decían que de ese amor nacieron 50 hijas, las Menae, diosas que representaban los meses del calendario lunar griego. Yo estuve investigando, no encontré mucha información, mejor dicho, no encontré ninguna información acerca de ellas, pero si alguien aquí interesado en astrología y mitología tiene conocimiento o tiene algún texto que no está publicado o que no esté fácil acceso y lo quiera compartir, sería maravilloso. En todo caso, la enseñanza de Selene es profundamente diferente a las anteriores. Primero, es la primera diosa mujer, ¿no? Y como diosa mujer tiende a ser un poquito más fantasiosa que las otras historias. Creo que ese amor que se nos ha inculcado como arquetipo femenino desde la cultura grecorromana está más fundamentada en esa parte idílica, y es precisamente lo que sucede con Selene, ¿no? Me gusta él, lo duermo y listo. Quedó enamorado o es mío. Y a mí particularmente esta historia me refleja mucho el apego del vínculo. Si nosotros no trabajamos nuestras emociones, nos apegamos, ¿no? Apegamos a este ideal de lo que nosotros queremos conservar. También nos habla de nuevo de los sueños, un sueño profundo. Cuando nosotros prestamos atención a nuestras emociones, despertamos conciencia. Conciencia no significa ser apático a las emociones, sino conocerlas y a través de ellas hacer una transmutación, trabajar la vibración. Emoción, vibración y vibración, frecuencia. Entonces es fundamental. Y de nuevo los vínculos se tienen que trabajar con la paciencia. Bueno, quitando un poco ese amor fantasioso de poseer a alguien, esta historia también nos
nos muestra que el amor requiere paciencia, ciclos, no siempre va a ir a la cueva a estar con su amado, no siempre se va a encontrar con él en sueños, pero es un amor que puede trascender también dimensiones, espacio-tiempo. Por eso la luna rige esos estados oníricos, esos viajes astrales, ese conocimiento que podemos acceder por medio de los sueños, que también es un tema profundo y que también lo vamos a ir explorando poco a poco en otros videos. Y al nosotros dirigir la mirada hacia adentro, ¿cierto? Hacia esa oscuridad, hacia esa cueva, hacia el sueño, hacia el estado de dormir, ¿no? Y dormir metafóricamente hablando, no solamente físicamente, sino de mantener dormida la conciencia. Cuando nosotros observamos esos espacios oscuros, podemos reconocer también talentos, recuerdos, heridas y posibilidades que todavía no han despertado por completo. Y la idea es despertarnos por completo. La luna no intenta forzarnos, ¿sí? Nuestra emoción no es un proceso de ya, aunque hay procesos de despertares que son fuertes precisamente porque hemos tenido momentos de despertar, de tomar conciencia y hacemos como si nada, ¿no? Tengo esta emoción, ignoro. Tengo esta enfermedad, ignoro. Hasta que un día la vida te dice, hey, un momento, ya, es suficiente, te tienes que despertar porque al final hace parte de tu camino. Y una de las mejores maneras es la observación de nuestras emociones. Aunque la luna es paciente, es rítmica, fluye, ¿sí? Fluye, es agua. Y la idea es que nosotros también fluyamos y nos adaptemos, comencemos a integrar esta gran cualidad de adaptabilidad y de aceptación con los cambios de los ciclos. Es un arquetipo que ilumina nuestro interior. A diferencia del sol, ilumina lo que nosotros hacemos, lo que nosotros representamos, la autoridad que nosotros ejercemos dentro de esto que llamamos sistema. La luna nos permite mirar hacia adentro, reconocer ese propio poder que habita en nuestro interior. La luna no intenta forzarnos, simplemente ilumina y es una luz que acompaña y que no nos obliga, que nos invita, ¿sí? Porque al final nos invita a un descanso. En el descanso también podemos encontrar esa nutrición y ese despertar. La noche también nos habla de algo profundamente propio y es que la noche es silenciosa. La hemos vuelto ruidosa, pero es una cuestión más de nosotros en este mundo. Pero la noche es silenciosa y en el silencio el alma habla. Aquello que llamamos intuición se escucha. Entonces, cuando nos detenemos y dejamos de correr, podemos aprender a contemplarnos sin necesidad de resolverlo todo inmediatamente. Porque algunas respuestas no aparecen cuando pensamos de más, aparece cuando sentimos lo que tenemos que sentir. Hola, mi amor. Con Selene podemos encontrar 4 grandes cualidades del arquetipo lunar, así como a grosso modo, porque ya sabemos que hay un montón, si realmente escudriñamos y buscamos y curioseamos. La primera es la sensibilidad, porque nos permite amar, ¿cierto? Amar incluso lo que está lejano a nosotros o que es diferente a nosotros. Es un amor incondicional, una diosa enamorada de un mortal. La contemplación de iluminar nuestro mundo interior. La intuición por la que se revela aquello que permanece oculto bajo la conciencia. Y la paciencia porque comprende que estamos en un viaje cíclico y que antes de despertar debemos vivir unas entraditas a diferentes puertas, a diferentes mundos, a diferentes emociones. Luego de Selene, la cultura griega adoptó a Artemis como otra diosa de la luna. Aunque era conocida por ser cazadora, virgen y protectora de las mujeres, la historia de ella también revela parte de las cualidades del arquetipo. Con el paso de los siglos, especialmente la antigüedad tardía, Artemis fue absorbiendo funciones lunares hasta identificarse plenamente con la luna. En la Roma imperial, la tríada Artemis, Selene y Hécate representaban las 3 fases de la luna: creciente, llena y menguante. Y aunque no era originalmente diosa lunar, hay cualidades de su arquetipo que corresponden profundamente a la dimensión lunar interior. Artemis era hija de Zeus y de Leto, una diosa titane nacida en la isla flotante de Delfos. Cuando su madre iba a dar a luz, Artemis nació primero y le ayudó a su madre a dar a luz a su hermano gemelo Apolo. Cuando tenía 3 años, Artemis fue llevada al Olimpo y Zeus la sentó en su regazo y le preguntó cuáles eran sus deseos. Artemis, sin dudar, dijo que quería la virginidad perpetua, un arco y flechas iguales a las de Apolo, una túnica corta hasta la rodilla para poder cazar, 60 ninfas para su coro y otras 20 más como cazadoras. Todas las montañas del mundo como dominio y una sola ciudad porque a ella no le gustaba estar en la ciudad. Zeus, su padre, le concedió todos sus deseos. Así que Artemis vivía en los bosques, en las montañas de Grecia, con su séquito las ninfas, todas vírgenes por juramento.
cazaba con el arco y con las flechas de plata y era compañera de los ciervos, los osos y perros de caza. Era veloz, mortal e independiente, y los griegos le temían tanto como la reverenciaban. Sus flechas podían traer muerte súbita, pero también era sanadora. Protegía a las niñas antes del matrimonio, a las madres durante el parto y a los animales jóvenes. Su virginidad no era una condición pasiva, y aquí hay algo muy importante, y es que la sexualidad sagrada, que era esa contención, ese abrazo del respeto, de transmutar esa fuerza interior en algo superior. Y hay un mito especial que habla acerca de esto. Un joven cazador llamado Acteón recorría el monte Citerón siguiendo el rastro de sus presas. Sin proponérselo, encontró a Artemis bañándose desnuda junto a sus ninfas en un manantial sagrado. A la diosa no le importó que fuera un accidente, simplemente roció agua sobre el rostro del intruso y lo transformó en un ciervo. Sus 50 perros de caza, que hasta entonces habían sido compañeros fieles, no reconocieron a su amo bajo esta forma y lo persiguieron hasta devorarlo. Y ese era el precio de mirar sin consentimiento a una diosa virgen. El culto a Artemis se extendió por toda Grecia y llegó hasta Éfeso, donde construyeron un templo que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En la región de Ática hay santuarios que funcionaban como centros donde las niñas atravesaban los ritos de transición hacia la vida adulta bajo su custodia. Y es así como esta diosa lunar rige las fases, los ritmos, los cambios del arquetipo femenino. Su equivalente Diana mantuvo intactas todas estas funciones combinadas como cazadora, virgen, diosa lunar y protectora de las mujeres. Esta última historia, que es nuestra segunda diosa lunar, nuestra tercera diosa lunar, si incluimos a Isis, aunque Isis de nuevo tiene cualidades propias de la luna, como la magia, la resurrección, la transformación, la comunicación con los muertos y la maternidad y la nutrición. Pero sin embargo, cuando clasificamos estas diosas, Selene y Artemis pues son las más conocidas. Ya luego Diana en la cultura romana, pero Diana pues es prácticamente la misma representación de Artemis. Y con Artemis vemos esas fases que vivimos las mujeres de infancia, pubertad, matrimonio, parto, maternidad, menopausia, que también podríamos ver esas fases en los hombres, por supuesto que sí, con otros nombres, pero hay fases dentro de esa naturaleza de crecimiento. Lo primero que hace este arquetipo cuando conocemos las historias es quitarnos un poquito la creencia que es un arquetipo totalmente femenino, cuando la antigüedad nos revela que tiene una forma también masculina, que sí, rige el mundo interior, rige la noche, rige nuestras emociones, rige todo aquello que no se ve a simple vista, ¿sí? Ante el sol podemos ver comportamientos, roles, éxitos, todo aquello que se puede reconocer bajo la luz solar, pero con la luna hay que hacer un camino, un recorrido totalmente diferente. Es un viaje hacia el interior, hacia la sanación, hacia la magia, hacia la mística, y todo eso lo podemos lograr y conocer hacia los sueños, hacia los viajes astrales, y todo eso lo podemos conectando con nuestras emociones. Veámoslo como que la puerta de entrada a ese mundo interior se llama emociones. Y si tú conectas con tus emociones, si eres respetuoso con lo que sientes y le das espacio para que vivan dentro de ti, para que tú las conozcas, pues estás integrando mucho mejor tu arquetipo lunar. Y eso es prácticamente lo que hacemos al conocer nuestra carta natal. No solamente es qué va a pasar, cuáles son los mejores vínculos para mí, sino si yo realmente estoy conectando con estas cualidades, dones, formas, poderes que habitan dentro de mí y que puedo reconectar precisamente con esa puerta según cómo se llame tu signo. Reconocer nuestras emociones nos va a ayudar a conectar mejor con el signo que está cubriendo con esa energía a nuestra luna, a nuestra emoción. A pesar de que los egipcios, griegos y los sabios de la India nunca se conocieron entre sí, vivieron separados por miles de kilómetros y por siglos de historia de diferencia. Sin embargo, todos llegaron a una intuición sorprendentemente parecida. Existe una parte del ser humano que no puede comprenderse desde la lógica, sino desde la sensibilidad. Y eso es precisamente la luna. No es solamente un astro que vemos todas las noches, sino un arquetipo que nos refleja nuestra vida interior. Hong nos enseña que la sanación empieza a través de la comunicación con nuestras emociones, que eliminar el dolor no solamente es reconocerlo, sino también acompañarlo y transformarnos a través de él. Isis nos recuerda incluso
incluso que aquello que está roto se puede volver a unir, que el amor, la paciencia y el cuidado también son fuerzas creadoras. Chandra nos invita a reconocer que no siempre estamos dentro de la plenitud, sino que también hay que descender un poquito nuestra luz para poder aprender a crecer con más fuerza. Selene nos enseña a amar en silencio, también que esos sueños y esos deseos se pueden cumplir y que de hecho en todas las historias hay deseos cumplidos, ¿no? No por nada hacemos rituales, hacemos magia, hacemos ceremonias para cumplir nuestros deseos bajo la luna. Y Artemisa, por supuesto, nos recuerda la independencia, la fuerza, la autonomía de esos ciclos que nos enseñan a crecer. También la magia, ¿no? Esa capacidad que nosotros tenemos de encantar, de transmutar, de convertir no solamente lo que habita dentro de nosotros, sino también nuestra realidad. Entonces, ya para concluir, el sol responde a la pregunta ¿quién soy yo? Y la luna a ¿qué es lo que yo siento, cómo yo siento? El sol nos invita a organizar nuestra identidad, mientras la luna sostiene la emoción de esa identidad. El sol busca la dirección y la luna busca la pertenencia mientras viajamos hacia esa dirección. El sol ilumina mientras la luna refleja. El sol nos da y la luna recibe, ¿cierto? Abraza. Mientras el sol nos muestra lo que es visible ante nuestros ojos, ¿cierto? Nos permite ver con conciencia. La luna nos invita a hacer una búsqueda interior para integrar esa conciencia y ese poder que habita dentro de nosotros y que no es visible para otras personas. Y es que la luna nos invita a ese viaje interior propio, íntimo, casi siempre en solitud. Ahora quiero que hagamos un ejercicio para que podamos integrar mucho mejor este arquetipo y es responder un par de preguntas. Lo primero es, ¿cuál es la emoción que estoy sintiendo ahora mismo? Identifícala, tal vez es paz, comodidad, tranquilidad, lo que sea que venga a tu mente, anótala. Dale atención por unos momentos, puedes cerrar tus ojos, respirar profundo, preguntarle, hablar con esa emoción. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Cuál es la información que te quiere mostrar? Y a partir de ahí, encontrar caminos que puedan liberarla, gestarla, donde tú te puedas empoderar. También identifica cuál es la emoción que es más predominante en tu vida y cuáles son las situaciones que suelen despertarla. ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando tienes esta emoción? ¿Y cuál es la necesidad que intentas suplir, cuidar, proteger que no estás tú atendiendo desde tu conciencia? Simplemente observa y a partir de ahí escribe y empieza a hacer una transformación. Cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios nos vamos dando cuenta que a veces somos adictos a algunas emociones y las buscamos por diferentes experiencias, diferentes vínculos, diferentes personas. A veces puede ser la alegría, entonces la buscamos ya sea en el deporte, en la fiesta, en una persona en específico. En otras ocasiones es la tristeza, algunas veces es el miedo, etc, etc. Tenemos una afinidad con una emoción. Esa emoción usualmente está regida por el signo en donde está nuestra luna. Preguntarnos esto y observarlo nos puede dar mucha más información acerca de lo que nosotros podemos llegar a obtener, ese poder, ese tesoro, ese don a través de este conocimiento. Para que identifiques qué es lo que tú necesitas comprender hoy, cuál es la emoción que evitas sentir usualmente o qué parte de ti necesita ser escuchada. Y nada más con obtener esas respuestas ya tienes integrado mucho mejor el arquetipo lunar, porque la luna sí o sí rige sobre ti, conozcas o no conozcas de astrología, creas o no creas en magia, lo que sea, aunque si estás aquí es porque te llama mucho la atención este tipo de temas y estás en una búsqueda interior, entonces ya estás despertando partes de ti, esas partes que están separadas. Poco a poco vas a ir uniéndolas para tomar más conciencia en esa oscuridad que todos tenemos dentro de nosotros y que es valiosísima, es enriquecedora. Eso es todo por el día de hoy. Este es el arquetipo lunar. Espero hayas disfrutado de este video, que haya llegado a tu corazón, a tu mente, que hayas entendido más acerca de este arquetipo. Si tienes información, si tienes una opinión, hasta si tienes una crítica, es absolutamente bienvenido. Déjalo en los comentarios, por supuesto, con total respeto. Soy una mujer sensible. Así que aspiro que lo escribas con amor y con respeto, que será bien atendido. Bienvenido a este canal. Si quieres apoyarnos, suscríbete. Si te gustó, dale un like. Bienvenido siempre. Que tengan un bonito aquí y ahora y que conecten aún más con sus emociones para despertar aún más esa conciencia, porque quien conoce sus emociones puede tener la certeza de que cuando siente algo es propio y cuando no es ajeno. Cuando yo siento que esta emoción me pertenece, la regulo
solo yo, pero si de repente lo que yo estoy sintiendo es una vibración de mi vecino, de mi hermano, de mi pareja, también yo puedo hacer una gestión para poder darle esa sabiduría o esa guía a esa persona para que pueda sanar su mundo interior. Si yo sé que lo que siento en este momento no tiene nada que ver conmigo y tampoco con mi entorno, pero es una intuición, ¿no? Hay algo que viene, hay algo que se acerca. Esa es mi intuición, ¿no? El presentimiento. Puedo afilarlo más, ¿no? Puedo conectar mejor con ese futuro cercano. Por eso es muy importante conectar con nuestras emociones. O si no, pasa por nuestro lado, sentimos algo y no le damos mucha importancia y pasa lo que pasa y decimos, ay, yo sí pensé eso, yo sí sentí eso. Pero al final, ignoramos. Y la idea es prestar atención porque parte del juego de la vida es estar en el juego de la vida, no que el juego nos pase por el frente, por la cara y ay, yo también pensé eso, yo también soñé eso, pero no hice caso. No, estar en la jugada, ¿sí? La jugada es, o sea, recuerda que el tablero eres tú y las fichas son tus emociones. Si tú conoces tus emociones, vas a saber cómo jugar, cómo moverte, qué integrar. Si tú integras tus emociones, pues lo que vas a generar es un super mega poder, porque tus emociones son vibración y la vibración accede a la frecuencia. Eso es todo por hoy. Vamos a ir explorando otros temas a lo largo, pero pues inicialmente la idea es explorar los arquetipos planetarios. Dentro de lo que yo he aprendido, por supuesto, hay un montón de conocimiento que se me escapa y que muy seguramente más adelante en los videos vamos a poder indagar más y más y más y más. Bienvenidos a Observador Cósmico. De nuevo, mi nombre artístico es Alma. Encantada de que estén aquí. Gracias por apoyar el canal. Gracias por apoyar esta práctica de transmitir el conocimiento y también recibir conocimiento de parte de ustedes. Bendiciones en el camino.